Desde solistas hasta las grandes orquestas, el rock está lleno de leyendas que han nutrido nuestra cultura popular por más de 50 años. Pero si existe un formato que se ha establecido como estándar, ha sido el cuarteto. Tal como la perfección de un cuadrado, los elementos de la naturaleza o los puntos cardinales, no es casualidad que algunas de las mejores bandas de la historia son de 4 integrantes. Pero ¿hasta qué punto pueden llegar a ser tan influyentes y dejar un legado? Hoy en High Rock les traigo el top 20 de los cuartetos más influyentes de la historia del rock, un recuento de aquellas bandas de solo 4 músicos que han significado un antes y después en la historia del rock y que definitivamente sin ellas no sería posible comprender la música de nuestro tiempo. Les adelantamos que hay algunos empates en nuestra lista, por lo que al final del video puedes desempatarlos escribiendo tu selección en la sección de comentarios. Puesto 20. U2. Inauguramos esta lista con los ganadores de 22 premios Grammy y más de 150 millones de discos vendidos. U2 es la banda irlandesa más exitosa de la historia del rock, con un sonido diverso que fue evolucionando por etapas, desde el post-punk, pasando por el pop, la música gospel y hasta la electrónica. Todo aderezado con letras de alta temática espiritual, humanista, paz y justicia social. Sus conciertos son un auténtico espectáculo visual y gracias a que han sabido combinar su papel de superestrellas de rock con el de símbolos del pacifismo mundial, hacen de U2 una banda completamente única en su tipo. Sin duda, U2 es una banda digna de reconocer por su música y su compromiso humanitario. Puesto 19. Tenemos un empate. Comencemos con Kiss. Rock and roll y mucho maquillaje es la fórmula que Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss han utilizado con éxito desde 1973 hasta convertirse en una de las bandas más rentables y exitosas de todos los tiempos. Maestros de la mercadotecnia, Kiss es la única banda que más dinero recibe por la venta de su mercancía oficial que de su música, más que cualquier otro artista, con ingresos estimados de más de $100 millones por la venta de más de 3,000 productos que van desde loncheras, playeras, encendedores, figuras de acción, tableros pinball y videojuegos hasta tarjetas de crédito, condones y un cómic propio realizado por nada más y nada menos que Marvel Comics. Independientemente de su calidad musical altamente cuestionada por décadas, por su tremendo éxito comercial y su gran impacto en la cultura popular estadounidense, decidimos colocarla en nuestro top. Puesto 19. Motley Crue. En los años 80, Motley Crue demostró que el glam metal no es solo maquillaje, cabello largo y caras lindas, también poseían una original dosis de rock duro que influyó decisivamente en la industria de la música rock a nivel mundial. Mediante sus conciertos, polémicos escándalos y su presencia en MTV, lograron un éxito mediático que los ha llevado a aparecer en películas, videojuegos y un gran éxito radiofónico gracias a sus famosas power ballads. Pero su madurez musical lo alcanzaron con Dr. Feelgood en 1989. Sin duda, Motley Crue ha dejado una huella imborrable en la historia del rock y seguramente es la banda más importante del movimiento glam metal de los años 80. Puesto 18. Pantera. La banda de groove metal por excelencia, Pantera fue responsable de que el metal no se extinguiera a manos del grunge y del rock alternativo en los años 90 gracias a su atractiva propuesta. Aunque su actividad comienza una década antes tocando glam, es hasta 1990 con el disco Cowboys from Hell que se encargarán de darle otra cara al metal extremo, una muy distante al thrash de Metallica y Megadeth. Ahora, Pantera nos traía algo llamado groove metal, con una fuerte influencia del rap y del hip hop que después ayudará a forjar otro estilo tan importante en la actualidad como el nu metal. Gracias Pantera por ser tan originales. Hoy muchas generaciones siguen su legado y sus discos continúan instruyendo a miles de bandas en todo el mundo.
Puesto 17. Soundgarden. La importancia de Soundgarden radica en que se convirtió en la primera banda de grunge firmada por una disquera grande, pero en retrospectiva podemos asegurar que era la banda más talentosa del género, con una propuesta musical un tanto más arriesgada que sus contemporáneos, quienes optaron seguir una línea más pop. Sus integrantes poseían un nivel musical suficiente como para componer canciones con métricas rítmicas poco habituales como Spoonman o Never the Machine. Hoy en día Soundgarden ha caído un poco en el olvido, pero Chris Cornell, quien más adelante formará Audioslave, sigue siendo considerado como una de las mejores voces masculinas del rock de los últimos 30 años. Puesto 16. Talking Heads. Liderados por David Byrne, Talking Heads es una de las propuestas más originales del siglo XX y se convirtieron en uno de los representantes principales de la New Wave y el post-punk en los Estados Unidos, junto a bandas como Blondie y Devo. Lograron una fusión única entre el pop, el rock y ritmos africanos, coquetearon con el afrobeat y hasta con la música de Brasil. Gracias a su colaboración con Brian Eno, la banda tuvo siempre una dosis de creatividad que la hacía distante a sus contemporáneos, además de una mente tan inquieta y creativa como David Byrne, quien no escatimó ni ideas y recursos para su música. Lanzaron un total de 9 discos de estudio, 3 en vivo y 6 recopilatorios, y se convirtieron en una influencia directa para muchos artistas posteriores como Radiohead, Eddie Vedder y Franz Ferdinand. Puesto 15. Rage Against the Machine. Cuando el post-punk reemplazó la necesidad de escribir canciones sobre los problemas globales por centrarse ahora en la introspección del artista, llega Rage Against the Machine con su primer disco tan importante para la escena musical, cargado con unas letras radicales, explosivas y altamente críticas con la situación mundial de su tiempo. Tom Morello, Zack de la Rocha, Brad Wilk y Tim Comerford lograron fusionar con éxito dos corrientes tan distantes como el rap y el metal, que más tarde el nu metal a cargo de Deftones y Korn inspiraría a bandas de los años 2000 como Limp Bizkit, Papa Roach, Linkin Park y System of a Down. ¿Y tú qué opinas de Rage Against the Machine? ¿Merecen estar en esta lista? Nosotros creemos que sí, pero queremos conocer sus opiniones, así que los invitamos a que nos escriban en la sección de comentarios. Puesto 14. The Kings. Inglaterra hace presencia en nuestra lista. La banda de los hermanos Davis formaron parte de la invasión británica y pronto se convirtieron en una de las bandas más influyentes de su tiempo, experimentando con la psicodelia, el blues, el folk y anticiparon el sonido del hard rock con el clásico You Really Got Me. You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. A The Kings se le considera la primera banda de rock occidental en emplear el sitar antes que la canción Norwegian Woods de los Beatles o Painted Black de los Rolling Stones, y su disco Face to Face figura como el primer álbum conceptual de la historia del rock. Y sí, no es el Sgt. Pepper's de los Beatles. People so busy, make me feel dizzy, taxi light shines so bright. Por su gran influencia en bandas como The Who, Queen, Van Halen, entre otros, The Kings no podía faltar en nuestra lista. Puesto 13. The Doors. En medio del movimiento hippie de los años 60, los Doors dominaron la escena musical de San Francisco gracias a su original fusión de jazz, blues, una especie de mantra hindú proveniente de los teclados y una alta dosis de poesía. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore supieron abrirse paso en medio de la invasión de bandas británicas. Por otra parte, la personalidad, imagen y los excesos de Jim Morrison propiciaron a que se convirtiera en quizá la encarnación del lema sexo, drogas y rock and roll y en el modelo del rockstar moderno. Touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? Como banda duraron solo 5 años,
pero su éxito fue rotundo a nivel global. Si quieres conocer más de esta banda, te dejamos aquí arriba una serie dedicada a su carrera. Puesto 12. Queen. En Inglaterra parece que siempre hacen las cosas bien, y un ejemplo de perfección es Queen, una mezcla de hard rock con estética glam aderezado con exquisitos arreglos vocales. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon formaron una de las bandas de rock más grandes de la historia. Durante casi 20 años nos regalaron una discografía de alta manufactura. Sus integrantes son de un enorme nivel musical, pero a Freddie Mercury se le ha reconocido como el cantante y frontman más grande que la humanidad haya conocido jamás. Y es que en verdad, ¿a quién no le gusta Queen? Sus canciones, sus legendarios conciertos y la película Bohemian Rhapsody muestran la gran aceptación de todo el mundo por ellos, que parecen nunca pasar de moda. Puesto 11. Van Halen. Los hermanos Eddie y Alex Van Halen formaron una banda que revitalizó el rock de los Estados Unidos a finales de los 70s, y Eddie le brindó un virtuosismo a la guitarra como pocas veces en la historia se ha visto. Con su técnica y velocidad, Eddie Van Halen adelantó la revolución de la guitarra eléctrica, que más adelante Joe Satriani o Steve Vai protagonizarían. En sus 43 años de carrera, publicaron 12 álbumes de estudio, uno en vivo, 53 sencillos, y se convirtieron en la banda estadounidense de mayores ventas de los años 80. Pero si algo debemos destacar es su propuesta, divertida, directa y visceral, rock puro sin artimañas. Sin duda se trata de una de las bandas más honestas de la historia del rock. Puesto 10. The Smiths. Esta es sin duda una de las bandas más infravaloradas del rock, y es que The Smiths fueron en los años 80 los responsables del futuro de la música británica y fueron clave en la evolución del rock alternativo con un sonido derivado del post-punk y la new wave. Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mick Joyce duraron juntos únicamente 5 años y lanzaron 4 discos. Su importancia radica en haberse convertido de una banda independiente a una de gran éxito, además de haber trazado la curva evolutiva del rock británico de la década de 1980. Por su gran influencia en el rock de Inglaterra, en la escena indie y su calidad musical, sin los Smiths, la historia de la música anglosajona pudo haber sido completamente distinta. Puesto 9. Metallica. Originaria de Los Ángeles, Metallica forma parte de las 4 grandes del thrash metal junto a Megadeth, Anthrax y Slayer. Pero desde su primer disco, Kill 'Em All de 1983, Metallica encontró una sonoridad que influyó fuertemente a todo el mundo del metal. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in me. El sonido, la técnica, la velocidad, la puesta en escena, todo era diferente con Metallica y muchos le copiaron su fórmula tan conocida en sus 11 álbumes lanzados hasta la fecha, siendo algunos de ellos tan importantes como Master of Puppets y And Justice for All. Pero no fue hasta 1991 cuando la banda logró que el metal se escuchara en todos los rincones del planeta Tierra con el conocido Black Album, siendo este uno de sus principales aportes a la historia del rock. Y dinos, ¿tú qué opinas de Metallica? Cuéntanos en la sección de comentarios, queremos leerte. Puesto 8. Joy Division. A pesar de haber lanzado únicamente 2 discos, la influencia de Joy Division es radical para comprender la evolución del rock tras la revolución del punk de finales de los años 70.
Su estilo se conoció como post-punk y no era la visceralidad de su música, sino el estado de ánimo de sus letras y su sombría atmósfera, apoyados en gran medida por las líneas de bajo de Peter Hook y el timbre de voz de Ian Curtis, lo que hizo de esta banda pionera en el rock con sonoridad depresiva y melancólica. To the center of the city in the night, waiting for you. La energía que emanaba Curtis y sus letras relacionadas con el suicidio, la locura y depresión hicieron de él un auténtico ídolo del post-punk. Joy Division también incursionó en la música techno, pero el suicidio de Ian Curtis en 1980 puso fin a la banda y los integrantes restantes formaron New Order, la banda que continuó el legado de Joy Division. Puesto 8. Siouxsie and the Banshees. El post-punk resultó ser una corriente prolífica de bandas en Inglaterra, pero entre todas, Siouxsie and the Banshees inspiró prácticamente a todas las demás, incluyendo a The Cure y hasta Joy Division. La importancia de esta banda radica en dos motivos. Por un lado, que en una industria dominada por hombres, Siouxsie Sioux propuso una nueva tendencia en música e imagen. Y por otro lado, antes de la revolución de Joy Division, ellos ya proponían las características propias del post-punk, pero además ayudaron a impulsar un nuevo estilo tan importante que llegó para quedarse: el rock gótico. Como podrás ver, Siouxsie and the Banshees fue una banda adelantada a su tiempo. Lastimosamente hoy por hoy goza de un cierto anonimato para muchas personas, así que si eres una de ellas, te invitamos a redescubrirla. Puesto 7. The Who. Esta sí que es una superbanda que ha dejado una huella indeleble en la historia del rock. De todas las bandas de la invasión británica, The Who fue la que trajo el virtuosismo, la energía y la puesta escénica más ambiciosa. La catarsis escénica que ofrecían en sus conciertos inspiró a prácticamente todas las bandas que vinieron después, sobre todo las de hard rock, heavy metal y el punk. Mientras el guitarrista Pete Townshend revolucionaba con su propuesta de ópera rock en los discos Quadrophenia y Tommy, el resto de integrantes otorgaban el equilibrio perfecto con su destreza técnica. The Who sin duda es una banda gigante cuya influencia perdura hasta nuestros días. Puesto 6. Pink Floyd. Formada en 1965 por el guitarrista Syd Barrett, hoy por hoy Pink Floyd es considerada una de las bandas más legendarias que la música ha parido en toda su historia. La canción Echoes de 1971 fue el primer resultado del sonido Pink Floyd, que será reconocido en todo el mundo, pero a partir de 1973, con el Dark Side of the Moon, fue que la banda se convirtió en un mega éxito planetario, logrando inmiscuirse profundamente en la cultura popular, y su tremendo éxito sirvió a que otras bandas de un estilo experimental similar ajenos al pop tuvieran una oportunidad en la industria. Y a pesar de que su música no es para todos, Pink Floyd tiene ese algo que no sabes qué es y que te encanta. Puesto 5. Depeche Mode. Los padres del rock electrónico y con uno de los mejores frontman de todos los tiempos, Depeche Mode es uno de los mejores exponentes de la fusión de la música electrónica y el rock. En los años 80, cuando el crowd rock alemán y los sintetizadores se desenvolvían en el pop o el dance, David Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher y Alan Wilder demostraron que la fusión de música electrónica y el rock puede resultar en algo muy interesante. Y vaya que lo lograron, pero además recogieron influencia del post-punk y la new wave. A la fecha, han vendido más de 100 millones de copias de sus discos, y debido a sus técnicas de grabación y el uso innovador de los sintetizadores dentro del rock, a Depeche Mode se le considera la última gran banda inglesa, la última que trajo una revolución sonora al género, que a medida que pasa el tiempo, su legado crece todavía más. Puesto 4. Ramones.
Aunque no lo parezca, Los Ramones es una de las bandas más importantes y revolucionarias de la historia del rock. Fueron los responsables del sonido punk veloz y visceral, incluso antes que los Sex Pistols. La propuesta de tocar 20 canciones en media hora de concierto fue toda una revolución, porque dieron a conocer una nueva manera de tocar rock, basado en la velocidad y la simplicidad armónica y melódica, contrario al sonido voluptuoso de bandas como King Crimson, Deep Purple o Led Zeppelin. Su aspecto desaliñado y descuidado y su legendario logotipo son ahora símbolos de la contracultura punk underground que se impuso fuertemente a finales de los años 70. ¿Podría Ramones considerarse la primera banda de punk masiva en todo el mundo? Te invitamos a que nos dejes tus opiniones en los comentarios. Puesto 4. Sex Pistols. No cabe duda que hay un antes y después en la historia de la música popular desde la aparición del punk, y los Sex Pistols llegaron con fuerza desde Inglaterra para reinventar el rock con una alta dosis de anarquía que movió los cimientos más profundos del género. Solo lanzaron un disco en toda su carrera en 1977, pero el impacto a la industria dejó una grieta que aún día no cierra y que sin ella no tendremos tan vastos géneros como el post-punk, la new wave, el rock gótico, el happy punk, el rock alternativo, el grunge, el speed metal y hasta el thrash. Y no sé cuántos géneros más no serían lo mismo sin los Sex Pistols. Una banda de diversos contrastes. La calidad musical quizá deje muchísimo que desear, pero por otro lado, su influencia es indiscutible. Puesto 3. Led Zeppelin. Es imposible que en un top de las mejores bandas de rock no aparezca Led Zeppelin. Posiblemente es la banda de rock perfecta y conocer su obra es obligatorio para comprender la historia del rock moderno. Desde su primer disco lanzado en 1969, Led Zeppelin estableció unas coordenadas que desde entonces prácticamente todas las bandas de rock han decidido seguir. El nivel musical de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham eran de otro planeta, razón por la cual disponían de un interplay insuperable para la improvisación comparada solo con los conjuntos de jazz. Toda su discografía constituye un testimonio de su grandeza, siendo sus primeros 4 discos los más laureados y reconocidos con el paso de los años. Si quieren conocer más de la historia de esta banda, les dejamos acá arriba la serie dedicada a toda su carrera que estamos seguros que van a disfrutar bastante. Puesto 2. Black Sabbath. Riffs poderosos, letras oscuras y satánicas, sonoridad muy heavy. Si hay una banda que reúne todas las características del heavy metal, sin duda es Black Sabbath. Sus 2 primeros discos, Black Sabbath y Paranoid, marcaron un antes y después en la historia no solo del rock, sino de la música del siglo XX. Tan grande es su influencia que ninguna banda de rock actual se escapa de ellos. Black Sabbath siempre se ha reinventado. Después de la era Ozzy Osbourne, llegó Ronnie James Dio, Ian Gillan, Tony Martin, Dave Walker, Glenn Hughes y Rob Halford. Pero siempre será Ozzy Osbourne el cantante definitivo de la banda. Por su tremenda influencia y por básicamente inventarse el heavy metal ellos solitos, para nosotros es más que justo que estén tan arriba en este top. Una banda esencial e importantísima para el rock de nuestro tiempo. Puesto 1. Tenemos un empate. Empecemos con Kraftwerk. La influencia de esta banda alemana en la historia de la música es simplemente incalculable. Es tal su influencia que resulta imposible saber dónde no están presentes. Kraftwerk perteneció al Krautrock, así se le llamó al rock de Alemania de la posguerra, que presentaba una alta dosis de experimentación con el rock progresivo, el rock psicodélico y la música electrónica alemana, hasta convertirse en la primera banda 100% de música electrónica de toda la historia.
Desde el principio fueron altamente ambiciosos para tener un control total de su música, al grado de que patentaban sus propios equipos como la batería eléctrica inventada por Wolfgang Flür o el legendario secuenciador cinta Noma, uno de los avances tecnológicos más importantes de la ingeniería del sonido. Como resultado, instauraron un nuevo canon sonoro hasta entonces inexistente. Toda la música electrónica, las revoluciones tecnológicas del sintetizador, el EDM, la música urbana, el hip hop, el trap y hasta el reggaetón le deben su existencia a esta banda. Si aún no habías escuchado hablar de ellos, no te sientas mal, es solo un síntoma de su grandeza. Puesto 1. The Beatles. Debemos decirlo sin odio ni fanatismos. Los Beatles es la banda más grande e influyente de todos los tiempos y dudamos que exista un fenómeno más grande que el protagonizado por ellos. Su influencia supera al arte mismo. Cambiaron completamente la cultura y la vida de las personas de su generación. De todas las razones por las cuales están en el primer lugar, quizá lo más importante es que reflejaron como ningún otro artista el cambio de los tiempos que vivieron, trazando la línea por la que habría de seguir la industria musical, y desde su aparición en 1963 hasta nuestros días, gran parte de la música popular en todo el mundo es hecha por manos británicas. Los Rolling Stones, Queen, The Who, Pink Floyd, King Crimson, Yes, David Bowie, Black Sabbath, Led Zeppelin, Sex Pistols, The Police, The Cure, Bee Gees, Depeche Mode, Elton John, Phil Collins, Def Leppard, Iron Maiden, Motorhead, Oasis, Gorillaz, King, Amy Winehouse, Adele, Coldplay, Ed Sheeran, Sam Smith, Harry Styles, Dua Lipa. Todos los anteriores son artistas ingleses y están ahí gracias al legado de los Beatles. Y algo muy importante acerca de los Beatles es que no tienen que gustarte para reconocer que es la banda más influyente e importante que ha existido en toda nuestra historia reciente. Y si quieres conocer algo más de ellos, tenemos aquí arriba unos podcasts dedicados a su historia que seguramente vas a disfrutar bastante. Definitivamente hacer un top de estas características es una tarea muy complicada, pero esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y por favor apóyanos, ayúdanos a decidirnos cuál es tu número 1 de nuestra lista, porque para nosotros fue muy complicado decidirnos. También queremos leer tus comentarios acerca de qué te pareció la selección de bandas que hicimos en este top. Y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, activando las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un próximo video. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.